Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, ¿dónde está la iglesia? Amén. A veces me asusto. Sí. Bueno, existe esa posibilidad de que estén los cuerpos sin almas. Todavía no, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mi hermanos, esta es la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Quisiera continuar dentro del texto de Hechos 2 y que analizáramos lentamente algunas cosas que creo yo son importantes ahí. Hoy vamos a estudiar sobre un pasaje que innecesariamente ha causado controversia entre aquellos que decimos seguir a Jesucristo. Y en unos minutos van a ver ustedes por qué digo que es innecesaria esta controversia. Pero primero quisiera que usáramos nuestras imaginaciones. Imagine por un momento que efectivamente los que dicen que existen los extraterrestres estén correctos y los extraterrestres llegaran aquí, a la Tierra, al planeta Tierra. Y de repente entran a un lugar, una librería, y encuentran este libro que se llama la Biblia o la Santa Biblia. Imagine por un momento que abren la Biblia en Hechos el capítulo 2, versos del 36 al 41, y comienzan a leer lo que ahí dice el pasaje. Ahora vamos a leer el texto que está en la pantalla, pero antes de hacerlo quisiera que siguiéramos pensando. ¿Cómo ustedes creen que estos extraterrestres interpretarían este pasaje? Y la razón por la que estoy usando el tema de los extraterrestres es porque hay mucha contaminación de pensamientos humanos en lo que a la religión respecta. Pero estos, como vienen de fuera del planeta, no conocen nada de las controversias que tenemos nosotros, ni conocen enseñanzas de parte de nadie, simplemente van a leer lo que dice la Escritura y van a llegar a sus propias conclusiones. Ahora, imagine por un momento que llegara una Biblia a la tribu más remota, por allá por el Amazonas, donde ni siquiera ningún ser humano ha llegado todavía. Y esa Biblia llega a manos de ellos en el idioma que ellos pueden entender. Y leen este pasaje. ¿Qué ustedes creen que ellos entenderían de este pasaje? ¿A qué conclusiones llegarían ellos? Y si usted les preguntara qué usted necesita para ser salvo, ¿qué dirían ellos que uno necesita para ser salvo? Ahora vamos a leer el pasaje y vamos a buscar entendimiento del pasaje. Pero para esto quiero pedirles que pongamos a un lado las interpretaciones que hemos oído antes. No importa si viene de la Iglesia de Cristo o de cualquier otra parte. Hagamos a un lado esas interpretaciones que hemos oído y solo oigamos la voz de Dios mientras leemos el pasaje. Quiero que lo hagamos lentamente y podamos ver lo que Dios dice. Después que terminemos de leer, quiero que ustedes me digan si hay lugar a interpretar esto incorrectamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seguimos con la otra parte.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quisiera que nos enfocáramos en los dos primeros versos que leímos, a ver si podemos retroceder, Jonathan, versos 36 en adelante. Y quisiera preguntarles a ustedes, versos 36 al 38, ¿hay algo que sea difícil de entender? Si fuéramos a preguntarle a un niño de escuela elemental, ¿qué es lo que dice Pedro ahí? ¿Qué diría él? En realidad no hay mucho que interpretar. Está claro. Está sencillo el mensaje. Esto trae a colación un punto, y es que esta controversia ha sido creada por interpretaciones de hombres sobre el texto, no necesariamente porque el texto no esté claro. Un niño de escuela elemental puede entender lo que Dios dice ahí. Y todos los pasajes en el Nuevo Testamento relacionados a la salvación son así de fáciles de entender. Esto es, si hacemos a un lado las doctrinas e interpretaciones de hombres y recibimos el puro mensaje de Dios y lo obedecemos. Estos judíos que estaban oyendo aquí al apóstol Pedro habían sido acusados en el contexto de haber cometido un terrible pecado. Habían ellos participado en la crucifixión del Hijo de Dios, a quien el texto declara como el Señor, es decir, como el amo, y como el Cristo, es decir, como el Rey. Y estas personas, dice la Escritura, que sintieron un profundo pesar, una profunda tristeza en sus corazones por haber hecho lo que habían hecho. Y le preguntaron a Pedro qué podían hacer. La respuesta de Pedro es: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Simple, ¿no es así? Así lo entendieron los judíos, porque cuando vamos al verso 41, dice la palabra de Dios que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así lo entendería toda persona que haga a un lado las doctrinas humanas y siga lo que dice la Escritura. Dios quiso que entendiéramos sin peligro a confusión lo que Él quiere que nosotros hagamos para recibir su don gratuito de la salvación. Y los seres humanos que son más leales a los credos y a las doctrinas humanas que a la palabra de Dios han añadido confusión a este texto. En un momento voy a hablar un poquito sobre esto, pero simplemente quiero decirles que ya perdí la cuenta de cuántas veces he oído a personas decir que ese texto no dice lo que dice. Y fácilmente el sermón pudiera acabar aquí. Puedo cerrar la Biblia, puedo sentarme, y yo estoy convencido que con ese texto solamente ninguno de ustedes podrían confundirse si hacen a un lado las teorías y las interpretaciones. Porque el texto está claro. Pero hay ciertas cosas que no están muy accesibles al ojo, a la simple lectura de la Escritura, que yo quisiera señalar con la misma Biblia. Quisiera señalar para tener un mayor entendimiento de lo que aquí está pasando.
Número uno, la primera cosa que quisiera que vieran es que este no es un pasaje aislado, tiene un contexto muy significativo. Es decir, que esto no es lo único que dice la palabra de Dios sobre la salvación, hay cosas que dice antes. Los primeros 21 versículos de Hechos 2 nos hablan de Pedro estableciendo la realidad de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y que el mensaje que ellos estaban dando aquí en Hechos 2 procedía directamente de la inspiración del Espíritu Santo y no eran ideas que ellos tenían como seres humanos. Él reconoce que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ahora estaban hablando este mensaje bajo inspiración. Los versos 22 al 36, Pedro predica por primera vez la historia del Evangelio de Jesús. Fácilmente al leer estos versos podemos darnos cuenta que el mensaje está basado y centrado en la persona de Jesús de Nazaret. Su venida como emisario de Dios fue comprobada, fue confirmada por los milagros que él hizo. Su muerte fue parte de un plan que Dios había establecido para redimir a la humanidad. Su resurrección era un hecho real del cual ellos, los apóstoles, habían sido testigos. Y su exaltación es una realidad que el Espíritu Santo estaba revelando. Este Jesús había sido exaltado y sentado en un trono a la diestra de Dios Padre. Y había sido elevado sobre todo nombre, con toda la autoridad, con toda la potestad sobre toda la creación. Y ese era el Jesús que ellos estaban predicando y en el cual todos ellos debían creer. Hermanas y hermanas, estas son verdades que no solamente debían haber sido creídas por ellos, sino por nosotros. En el capítulo 2 dice la Escritura que de la multitud que estaban oyendo, más de 3,000 personas fueron bautizadas. Dice la Escritura, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados, dice la Escritura. Recibir, mis hermanos, es lo mismo que creer. Miren ustedes lo que dice Juan, el capítulo 1 y verso 12 por un momento. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús. ¿Quiénes son los que le recibieron? Preguntamos. El texto dice: a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron son los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Cristo significa que nosotros hemos creído que Él es quien dice la Escritura que es. Creer en el nombre de Jesús no es solamente creer en una palabra. Oh, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús existió. La palabra de Dios dice que recibirlo es lo mismo que creer en Él, creer en su nombre. El nombre de Él es Señor y Cristo, dice la palabra de Dios. Estos judíos creyeron a Jesús, dice que recibieron la palabra de Pedro. Y allá en el verso 44 se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Habían creído en el mensaje de que Cristo es el Señor y el Rey de todos. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje central de Hechos 2, es el mensaje que debe ser creído para que nosotros podamos tener acceso a la salvación que Dios ofrece. Hermanos, es un error predicar arrepentimiento y bautismo sin antes haber predicado el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesús y la exaltación de Él a la diestra de Dios. Una cosa debe ir primero que la otra. Yo les decía a los que estaban hoy en la clase, no hay nadie quien crea más que Hechos 2:38 dice lo que dice, que hay que arrepentirse y que hay que bautizarse. Pero ese no es el mensaje central nuestro. El mensaje central nuestro es el Cristo exaltado.
Y Hechos 2:38 simplemente es la reacción de Pedro a las personas que le están preguntando, ¿qué haremos? O si nos sentimos apesadumbrados de haber crucificado a Jesús, ¿qué podemos hacer para remediar esta situación? Y Pedro les da esa respuesta. Es mi convicción que la predicación del arrepentimiento y bautismo, sin predicar la exaltación de Cristo, trae como resultado personas mojadas en vez de personas bautizadas. Y es por eso que estaba apelando hoy en la clase a mis hermanos, si vamos a compartir el mensaje del Evangelio, lo debemos hacer en integridad. Porque lo que estamos haciendo en el bautismo es un compromiso serio con el Señor. Esto no es juego. Esto no es algo que uno debe tomar a la ligera. Es un compromiso que va a permear todas y cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, en lo privado, en lo público, en la iglesia. El recibir a Cristo como Señor es lo que va a hacer que nosotros tomemos ciertas decisiones que son muy difíciles de tomar. Es lo que va a hacer que le demos prioridad a las cosas de Dios por encima de todas las otras cosas. Es lo que va a hacer que nosotros vivamos una vida contranatural o antinatural, es decir, anti los apetitos que nosotros tenemos. Pero cuando usted ve las reacciones de algunas personas bautizadas, usted se da cuenta que realmente no entendieron. Esta historia creo que la he contado antes a la congregación hace un tiempo atrás. Siempre se ha quedado conmigo. Había una señorita que trabajaba conmigo en una escuela, a quien yo le había hablado acerca de Jesucristo muchas veces, y lo manteníamos a ese nivel de conversación. Hasta que un día un predicador llegó a visitarnos a nuestro lugar de trabajo y comenzó a establecer contacto con esa persona. A mis espaldas tuvieron un estudio bíblico. Y la experiencia que me cuenta ella no es lo que Dios quiere que hagamos. Esta muchacha se echó a llorar de una manera descontrolada e inmediatamente se fue a bautizar. Ya después del hecho consumado le pregunté, bueno, ¿cómo estuvo eso? Me dijo, no, el predicador me estuvo diciendo que me iba a ir al infierno. Y me contó historias de una persona que estaba escuchando el evangelio y no lo obedeció y de repente tuvo un accidente automovilístico y se murió. Y me contó el accidente con vívidos detalles que yo misma me visualicé en esa imagen teniendo el accidente. Y le dije, no, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero bautizar. Y se bautizó. De más está decirles que esa no es la motivación principal para obedecer el evangelio de Jesús. Pero quiero decirles esto. Esa persona nunca estuvo comprometida con Cristo. Después de su bautismo traté de hacerle algún tipo de seguimiento, ayudándole a entender ciertas cosas de la Biblia, invitándola a la iglesia. Llegaba de vez en cuando hasta que dejó de llegar y cuando la fue a buscar me dijo, mira, la verdad es que yo no siento realmente que estoy haciendo lo que es correcto estando ahí. Ok. Esto es lo que dice Jesús con este tipo de proselitismo. Escuchen. Dice que los escribas y los fariseos viajaban mar y tierra por hacer un prosélito, es decir, un adepto, un seguidor. Y después que lo hacían, lo convertían en hijo del demonio.
más de lo que antes eran, dice Jesús. Y esto es lo que pasa. Esta persona que bautizó a esta persona nunca estuvo dispuesta a visitarla ni a irla a hacer algún tipo de estudio de seguimiento para que comprendiera la voluntad de Dios. Era simplemente un acto de vendedor, ¿verdad? Quiero venderte el producto y una vez que te lo vendo, ya se acabó mi relación contigo, porque mi relación es el mero interés de verte bautizado y poner un checkmark, una marca en el registro mío de a cuántas personas yo he bautizado. Triste. En una ocasión en la iglesia tuvimos en un año 59 bautismos. 59 bautismos. Al final del año, de esos 59 bautismos, que por cierto estaban puestos en un board, ahí las fotos de todos los bautizados, de esos 59 bautismos solamente habían 8 que habían quedado en la iglesia. Y me acuerdo haber escrito un artículo de eso. Y el resto de los hermanos, ¿dónde están? Para hacer ver la realidad de que no es cuántas personas nosotros bautizamos, a cuántas personas nosotros le vendemos el plan de arrepentirse y bautizarse, y después de eso nos apartamos y decimos, estás por tu propia cuenta. Se trata de formar discípulos de Jesús, seguidores que estén conscientes de que lo han recibido a Él como el Señor de sus vidas y quieren conformar sus vidas, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, según el patrón y el ejemplo de Jesús en este mundo. Así que es un error el texto sin el contexto. Digamos las cosas a como son, y es posible que después que demos el mensaje las personas digan, hablándolo bien, ya no estoy tan interesado. Como una persona que en cierto momento llegaba y a la iglesia la evangelizamos y le hablamos sobre seguir a Jesús. Lo que esto implicaba, lo que implica ser un discípulo de Jesús. Y bueno, después de un tiempo la persona no nos abría la puerta de la casa ya. La llamábamos por teléfono, no respondía el teléfono. Es su derecho, es su prerrogativa. Dios le ha dado libre albedrío para escoger. De las 3,000 personas que se bautizaron, creo yo que habían más ese día, porque quiero decirles esto, probablemente hubo algunos que no creyeron. En todas las predicaciones siempre hubo quienes dijeron, mira, la verdad es que yo quiero tener el control de mi vida. La verdad es que yo no quiero estar siguiendo nada, yo quiero hacer lo que me da la gana. Quiero hacer lo que yo quiero. Esto de evangelio no es para mí. Sí, Jesús podrá ser el Señor y el Rey, pero yo no quiero someterme a Él. Yo no quiero. Y ese es el derecho que tienen para hacerlo. Obviamente sabemos que eso no es lo que Dios desea, porque Dios envió a su Hijo a morir para salvar a esa persona. Pero Él no solamente quiere salvarnos, sino también quiere transformarnos. Por eso es que Él nos da el Espíritu Santo. Nos presenta la norma sobre la cual debemos vivir. Y dije, es antinatural lo que Dios nos pide. Porque nosotros no vivimos por el Espíritu, sino por la carne, por lo general. Y es cuesta arriba la vida cristiana, pero Dios dice, mira, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Te voy a dar mi espíritu para que more dentro de ti, para que te ayude a vencer las obras de la carne y te dé la capacidad de superar. Y tal vez la vida cristiana no va a ser una línea recta hacia el cielo, pero tampoco te vas a desprender de la mano y de la gracia de Dios.
Aquí vemos también cómo el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Juan 6:18. El Espíritu Santo es quien convence. Y es por eso que quiero yo que nosotros tengamos la plena confianza de que cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo, hay una dinámica extra obrando en la vida de las personas que están oyendo. Y no tenemos nosotros que manipular, ni tenemos tampoco que decir mentiras para hacer el evangelio más apetitoso a la carne. No debemos entrar y caer en el error de crear shows que alimentan la carne de los seres humanos para poder hacer de otras personas seguidores de Cristo. Simplemente basta que tengamos plena confianza de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que el Espíritu Santo de Dios obra convenciendo a las personas, dice, de pecado, de justicia y de juicio, dice el texto. Estas personas fueron compungidas de corazón porque el Espíritu las tocó. El Espíritu las tocó a través del mensaje del apóstol Pedro. Tercer lugar, obviamente, el hombre tiene que hacer algo para recibir el perdón de pecados. Eso lo vemos claramente en el texto. Hay personas que dicen, mira, ya Cristo lo hizo todo, no hay que hacer nada. Eso no es lo que dice la Escritura. Suena bonito, suena espiritual, pero eso no es lo que dice la Escritura. Cuando le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro no fue, miren hermanos, no hagan nada, ya están cubiertos por la gracia de Dios. Ellos respondieron esto porque habían creído el mensaje del evangelio, ellos habían asesinado al Mesías. Pero no les dijo Pedro tampoco, miren, ustedes ya creyeron y por tanto ya son salvos. No les dijo Pedro, pasen al frente y vamos a hacer la oración de fe. Hermanos, eso es mitología, no es Biblia. Y yo entiendo, yo he escuchado personas diciendo que la oración de fe es el acto de confesar el nombre de Jesús. Eso no es lo que enseña la Escritura. Cuando uno confiesa el nombre de Jesús es el momento, el instante antes del bautismo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en Hechos 8? El eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si creyeres de todo corazón, bien puedes. Y el hombre dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. ¿Cuándo viene el momento de la confesión? Antes del bautismo. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Es necesaria la confesión? Sí es necesaria. La Escritura aquí mismo en Hechos dice en la profecía que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero cuando uno invoca el nombre del Señor, cuando uno cree de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese momento, dice la Escritura, porque no hay espacio de tiempo entre la confesión y el bautismo, en ese momento se bautiza la persona y ya. Eso es lo que enseña la Escritura. Y les digo algo, yo respeto mucho lo que hacen otras personas, pero no ceso de quedar admirados de cómo las masas siguen estas cosas sin sentido. Escuchen bien, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que uno recibe la salvación haciendo una oración de fe. No hay uno, ni siquiera un versículo en el Nuevo Testamento que diga eso. Todo esto es pura fabricación de la mente humana sobre lo que Dios dice en su palabra. Número 4, la tristeza o aflicción o remordimiento no es arrepentimiento. A los que estaban compungidos de corazón, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Es por eso que es necesario sentir una tristeza grande. Si yo me doy cuenta que Jesús murió por mí, en lo personal, se espera que yo tenga ese peso tan grande de cómo mis pecados llevaron a Jesús a la cruz.
Se espera que tal vez en algún momento mi reacción sea muy emocional. Por ejemplo, a mí me es muy difícil ver la película última sobre Jesucristo y la crucifixión, la de Mel Gibson. Muy difícil verla. Porque conociendo la Escritura, cada paso de ver a Jesús sangrar y sufrir, me doy cuenta que mis pecados llevaron al Hijo de Dios a eso. Y me entra una tristeza grande y me salen a veces lágrimas de tristeza. Pero eso no es arrepentimiento. La tristeza, dice la palabra de Dios, que conduce al arrepentimiento. En 2 de Corintios dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 7:10. Pablo explica ahí la diferencia. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y dice al final, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque hay personas que se entristecen y se quedan ahí, en una reacción emocional, y no hacen absolutamente nada. Pero Pedro no dejó a los tristes quedarse tristes y ahí inertes. Les dijo, arrepiéntanse. Quiere decir que esa tristeza debe conducirlos a ellos a hacer un cambio en su forma de pensar. La palabra griega metanoia, que de donde se traduce la palabra arrepentimiento, significa cambiar la mente. Y en la Biblia se nota que el cambio de mente produce un cambio de vida. En la mente está el centro de las afecciones y de la voluntad nuestra. Cuando cambiamos nuestra mente, cuando le damos un giro a nuestra mente, entonces comprendemos que nos hemos arrepentido porque nos vemos nosotros mismos obrando las cosas que Dios dice. Un ejemplo de eso, miren ustedes Hechos 19:19, un ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice, esto es en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, una fortuna. Cuando se arrepintieron los magos y los brujos y los hechiceros en Éfeso, dijeron, quiero quemar los puentes con mi vida antigua. No quiero volver a eso a lo cual ahora estoy renunciando. Estoy renunciando a la brujería y a los ídolos para abrazar al Dios verdadero. Y por tal razón voy a quemar todo aquello que me relaciona con mi vida antigua. Vamos a quemar esos libros, y la demostración de que estoy dispuesto de aquí en adelante a seguir a Jesús es deshaciéndome de toda esa basura. Eso es arrepentimiento. Por eso es que el Señor Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio, decía que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y verso 8. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hagan obras que reflejen que ustedes están arrepentidos. Si ustedes me preguntan dónde se produce el cambio en nuestro ser, dónde se produce la disposición nuestra a cambiar nuestra vida, es en el arrepentimiento, no en el bautismo. El bautismo cambia nuestra relación con Dios, pero el arrepentimiento es el que hace que nosotros cambiemos nuestras vidas. Una persona arrepentida es una persona que comienza un proceso de transformación desde ese momento en adelante. Y muchas veces esa transformación es radical, como hicieron todos estos brujos en Éfeso. El creer, el arrepentimiento y el bautismo preceden al perdón de pecados. Lo podemos ver claramente. Yo estuve hablando con una persona hace un tiempo atrás, hace años ya, sobre precisamente esto de la importancia del bautismo, la relevancia del bautismo para recibir la salvación. Y esa persona me decía a mí que uno creía y confesaba y era salvo, y después de eso uno se bautizaba. Y esta es la forma en que lo ponen. Dicen ellos
que el bautismo es la forma física, la forma externa de reflejar el cambio interno que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Qué? ¿De dónde sacaron ellos esto? El bautismo no refleja un cambio externo de algo interno que está pasando dentro de nosotros. El bautismo viene antes del perdón de pecado. Y dice la Escritura que no es nada simbólico. Realmente es volver a realizar lo que Jesús hizo por nosotros. Morir, ser sepultado y resucitar. Dice la Escritura en Romanos 6 que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. A fin de que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, cuando salimos del agua, nosotros salimos a nueva vida. La nueva vida comienza cuando salimos del agua, no comienza antes del bautismo. El nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu. Es en el agua cuando el Espíritu Santo llega a morar dentro de nosotros para infundirnos esa nueva vida. No se dejen engañar, hermanos. Estuve viendo en YouTube esta semana porque estaba muy intenso buscando entender a las otras personas de por qué niegan una enseñanza tan clara en la Escritura. Y un hombre estaba argumentando sobre la palabra para en Hechos 2:38, para perdón de los pecados. Y decía que para no significaba para, sino por. Ok, busqué varias versiones, la mayoría de las versiones dicen para, pero ciertamente la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en castellano, fue escrita en el griego. Y en el griego la palabra para es la palabra eis, es una preposición que mira hacia el futuro. Es una preposición que nos hace a nosotros ver el resultado de algo que nosotros estamos haciendo. Dice que señala propósito, dirección y destinación. Uno se bautiza no porque los pecados ya han sido perdonados. Uno se bautiza para recibir algo que antes no teníamos, que era el perdón de los pecados. Esa es la pura enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto. Jonathan, no vamos a poner más pasajes porque el tiempo nos agarró. En Hechos 2 hay un pasaje ahí, verso 39, con el que quisiera terminar. Dice, porque para vosotros es la promesa, vosotros significando los judíos que estaban ahí, y para vuestros hijos, es decir, para las siguientes generaciones de judíos que habrían de estar ahí. Y para los que están lejos, es decir, los gentiles, quiere decir nosotros. Y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Lo que ellos hicieron es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para recibir lo mismo que ellos recibieron de parte de Dios, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Llegando al verso 47 dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo lo entenderían los extraterrestres? ¿Cómo lo entenderían los de las tribus aborígenes? ¿Cómo lo entenderían los niños de escuela elemental si leyeran este pasaje? Lo entenderían fácil. Una persona para recibir a Cristo como el Señor y Rey de su vida debe arrepentirse, debe ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados y la dádiva, el regalo del Espíritu Santo morando dentro de él. En ese momento el Señor lo añade
a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de los salvos, es el cuerpo de los redimidos por la sangre de Cristo a través del mensaje glorioso del Evangelio de Jesús. La iglesia debe estar llena de personas comprometidas con el Señor que reflejen sus pensamientos y sus prioridades en todo momento. Pueda el Señor ayudarnos a nosotros a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús, porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos jugando un juego bien cruel, el juego de la iglesia. ¿Saben cuál es el resultado? Dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, y que si sembráramos para nuestra carne, de la carne vamos a cegar corrupción, y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Acompáñame en palabras de oración. Te agradezco, Padre eterno, poderoso, Rey soberano. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Honra y honor a ti por enviarlo a Él. Honra y honor y gloria a tu Hijo por venir voluntariamente a rescatarnos. Padre, permite que la sangre que Él derramó en la cruz no sea sangre derramada en vano, sino que tenga el efecto en nuestras vidas. Ayúdanos a examinarnos si de verdad nosotros estamos en la fe. Esto es lo que tú quieres, que nos enfrentemos al espejo de tu palabra y nos veamos tal cual somos. Que nos veamos con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, y que podamos entender que aún en nuestra imperfección estemos caminando en tu camino y en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a nosotros. Si hay personas aquí que todavía no han dado ese paso, Padre, te suplicamos, te rogamos que el Espíritu Santo tuyo toque sus vidas. Ahora que ellos saben a qué se van a comprometer, ahora que ellos saben qué cosa es la voluntad tuya, qué significa seguirte a ti. Te pedimos que los toques, que les des la motivación para verlos sumergirse en las aguas, conscientes de que van a salir a una vida enteramente diferente y nueva. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.